Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a pasar a asistencia. Un momento. Listo. Guadalupe Díaz Milagros. Presente, profesor. Muy bien. Correa Vázquez Dulce Taís. Presente, profesor. Buenos días. Eh, Villanueva Carbonamo Juan José. Muy bien. Novoa Ramírez Luis Anderson. Presente, profesor. Presente. Buenos días, sobre el presente. Muy bien. Cachaya Orbegoso Jimena. Cachaya Orbegoso Jimena. A ver, pero es que sí está. Ya listo. Hablando Gutiérrez Eugene. Ya me justificó su falta del día de hoy. Muy bien, jóvenes. A ver, confírmenme si pueden ver mi pantalla, por favor, para poder empezar la clase del día de hoy. ¿Sí? Mis jóvenes, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Confírmenme, a ver. Anderson, Milagros, Dulce, Jimena, ¿pueden verlo? Sí, profesor. Muy bien. Imagino que todos los demás también pueden verlo, ¿no es así? Muy bien. El tema de hoy va a ser la nutrición, jóvenes. Pero ¿qué vamos a hablar de nutrición? A ver, muchas veces nosotros quizás hemos confundido o hemos asimilado de que la nutrición y la alimentación son cosas o son procesos similares o iguales. Sin embargo, hoy día vamos a ver en qué consiste cada uno, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Qué es la nutrición, chicos? A ver, ¿qué me puede decir qué es la nutrición? Vamos a ver. Tienes que nutrirte bien, a veces dicen los doctores. Tienes que consumir ciertos alimentos para que tu cuerpo tenga una buena nutrición, para que tengas una buena nutrición. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A jóvenes? Chicos, a ver, la nutrición en primer lugar es un proceso biológico, ¿sí? Es un proceso biológico y como es un proceso biológico o fisiológico, no vamos a tener control de ello. Es decir, si nosotros comemos un alimento, ingerimos un alimento, no vamos a decir, ya, a ver, estómago, segrega las enzimas, ¿sí? No vamos a controlar todo el proceso digestivo, sino que es algo automático del cuerpo, ¿sí? Es algo autónomo. No vamos a tener el control de ese cuerpo. ¿Y para qué sirve la nutrición? Como su nombre mismo dice, nutrición, nutrientes. Vamos a hablar de los nutrientes. Entonces, ¿para qué servirá? ¿Para qué será útil la nutrición? ¿Sí? ¿Para qué sirve la nutrición en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Para, uno, el funcionamiento, el correcto funcionamiento de nuestros órganos, por ejemplo, el corazón, los pulmones, el estómago. Necesitan diferentes nutrientes. ¿Para qué? Para poder ejercer sus funciones sin ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El crecimiento. Todo ser vivo, como ya lo hemos visto antes, si no me equivoco, se desarrolla, va a nacer y va a desarrollarse hasta su posterior muerte. Pero durante su crecimiento, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Qué es lo que va a necesitar para que pueda crecer de manera sana? A ver, jóvenes, nutrientes, ¿sí? Los nutrientes. ¿Y para qué otra cosa? Para el mantenimiento de las funciones vitales. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, esta personita está sudando. Acá nos referimos con el mantenimiento de funciones vitales. Por ejemplo, la homeostasis. ¿Recuerdan? La regulación. En este caso, está sudando porque necesita su cuerpo enfriar, está entrando en calor. Y el cuerpo automáticamente va a buscar que enfriarse. Entonces, ¿para qué la nutrición? ¿Para qué es importante? Es importante para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales de un organismo. ¿De acuerdo? Así me están entendiendo, jóvenes. ¿Para qué es importante la nutrición? A ver, ¿para qué es importante la nutrición? Anderson, Dulce, Milagros, Jimena. ¿Por Para qué el ser? crecimiento, profesor. Muy bien, para el crecimiento, no sé si de los organismos. ¿Qué más? ¿Para qué más será importante la nutrición?
¿Para qué será importante la nutrición, jóvenes? ¿Para qué más? Ya Milagros me ha dicho para el crecimiento, profe. Muy bien. ¿Para qué Para más? tener energía. ¿Cómo, cómo? Para tener energía. Para tener energía. Muy bien, también es correcto. Entonces, sí, no se olviden para que el funcionamiento, por ejemplo, en sus órganos, eh, para que el funcionamiento de nuestros órganos sea correcto, ¿de acuerdo? No produzca excesos ni ni produzca cosas que nos puedan hacer daño, porque también sucede eso, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, como les dije al principio de la clase, hay una diferencia entre nutrición y alimentación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Necesitas alimentarte bien o necesitas nutrirte correctamente. Muy bien, como lo mencioné al principio, la nutrición es un proceso biológico o fisiológico también. Por lo tanto, no depende de la voluntad humana. Nosotros no decidimos qué alimentos perdón, qué enzimas segregar o no. Eso ya lo hace el estómago, ¿de acuerdo? ¿Qué aparato interviene aquí, jóvenes? ¿Qué aparato interviene en este proceso? ¿O qué sistema? A ver. El sistema o el aparato digestivo, no se olviden. Como están en la imagen de acá, ¿sí? Entra por la boca, a través de la dilución llega al estómago, pasa por los intestinos y luego los desechos los vamos a expulsar, ¿de acuerdo? Esto es para todos los animales, con algunas excepciones, claro. Ahora, como la nutrición, profe, es un proceso biológico y no depende de la voluntad humana, la alimentación es un acto voluntario, es decir, nosotros elegimos qué cosa comer y qué cosa no comer. Eso sí, vamos a proporcionar qué cosa a nuestro cuerpo diferentes alimentos de acuerdo a nuestra elección. ¿Sí? Entonces, la nutrición es un proceso biológico o fisiológico y no depende de qué, de la voluntad humana. Y la alimentación, ¿será un acto voluntario o uno involuntario, jóvenes? A ver, aquí está, miren. Es un acto, ¿qué acto es? Voluntario, ¿de acuerdo? Es un acto voluntario de alimentación porque nosotros vamos a elegir qué comer, una fruta, una manzana, por ejemplo, arroz, ¿sí? Vamos a elegir qué cosa vamos a almorzar, qué vamos a desayunar, vamos a cenar, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre nutrición y alimentación es que mientras uno es un acto involuntario, como la nutrición, el otro es un acto totalmente voluntario, es de acuerdo a nuestra propia elección, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar de nutriciones, tenemos que hablar, en la nutrición tenemos que hablar de dos tipos, la alimentación autótrofa o el tipo de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. ¿A qué nos referimos con autótrofa, jóvenes? Nos referimos esos organismos, a ciertos organismos que producen sus propios alimentos, ¿sí? O que no necesitan de otro organismo para poder, ¿qué cosa? Subsistir, desarrollarse. Por ejemplo, las plantas a través de la fotosíntesis, por ejemplo, porque es una de las formas que tiene para adquirir energía y poder desarrollarse a través de la fotosíntesis, esos no van a necesitar pues de un organismo exterior para poder conseguir sus propios nutrientes. También lo puede absorber a través del agua, de la tierra, ¿sí? Entonces, organismos autótrofos, no se olviden, organismos autótrofos son aquellos que producen sus propios alimentos o que no necesitan, ¿sí? De un medio externo para poder, ¿qué cosa? ¿Para que poder qué? A ver, Jimena Dulce Milagros Anderson. No necesitan de un medio externo para poder conseguir sus propios alimentos, ¿sí? Para conseguir sus propios nutrientes. Entonces, esos son los autótrofos. ¿Qué pasa con los heterótrofos? Los animales heterótrofos, o mejor dicho, este tipo de alimentación, ¿sí? Está caracterizado porque necesitan de otros organismos, mientras que el autótrofo es independiente, el heterótrofo es completamente dependiente de otros organismos para poder sobrevivir, ¿sí? Aquí vamos a hablar de lo que son también, por ejemplo, los consumidores primarios, terciarios, cuaternarios y los descomponedores. Si ven en las siguientes imágenes, por ejemplo, los hongos, ¿sí? Los hongos no son organismos autótrofos, aunque pudieran parecerlo, ¿sí? Ellos van a descomponer. Ahora, ya hablamos de lo que es la nutrición, la diferencia que hay entre nutrición y alimentación, ¿sí?
Estamos hablando de lo que es la alimentación autótrofa y la heterótrofa. Ahora, vamos a hablar de lo que es la clasificación, ¿sí? De los alimentos. Los alimentos se van a clasificar en estos tres niveles: los constructores, los energéticos y los protectores. ¿Qué cosas tenemos en los constructores? Por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, van a construir cosa, pero no van a construir de cero. Generalmente van a reparar, ¿qué cosa? Los tejidos. Si nos lastimamos, por ejemplo, nos hacemos un corte, ¿sí? Que es un corte, es una pequeña abertura, ¿no es así? No va a quedarse así abierto, sino que va a cicatrizar. La piel solo, el organismo solo va a buscar, ¿qué cosa? Reparar esos tejidos dañados, ¿sí? Gracias a las proteínas. También vamos a tener los alimentos energéticos para poder realizar cualquier actividad durante el día, ya sea correr, caminar, estudiar, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué tenemos aquí los carbohidratos? Los panes, por ejemplo, los panes que comemos durante el desayuno o el arroz que comemos durante el almuerzo. Y las grasas. También vamos a tener lo que son alimentos protectores. Por ejemplo, tenemos las frutas y las hortalizas, jóvenes. A ver, ahí está. Ahora, ¿qué cosa es una dieta? Una dieta, por ejemplo, si vemos una persona, ¿no? Que está un poquito subida de peso, ¿qué le decimos? Oye, ponte a hacer dieta, ¿no? Para que tengas una mejor salud. Porque, ojo, no porque sea una persona que coma bastante, no significa que va a gozar de una buena salud. Y no porque una persona está flaca o está muy delgada, significa que tiene una dieta adecuada, ¿sí? Eso se debe a diferentes factores. Ahora, la dieta es el consumo de alimentos que un organismo consume habitualmente, ¿sí? Nosotros seres humanos tenemos una dieta, que es nuestra total elección. Los animales, por ejemplo, los leones, ellos tienen una dieta. ¿En qué se especializa su dieta? En la carne, ¿no es así? No vamos a comer no vamos a ver a un león comiendo pues una fruta. Entonces, por eso decimos que una dieta es el conjunto de alimentos que un organismo consume habitualmente. Herbívoros, carnívoros, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que es una dieta? ¿Por qué le decimos énfasis a dieta y no simplemente alimentación? Porque la dieta es como la función principal de la alimentación es proponer al cuerpo, ¿sí? Los nutrientes o los alimentos necesarios para que pueda funcionar. Y a veces excedemos en ciertos alimentos, ¿sí? Sin embargo, la dieta deben aprobar o su función principal es proporcionar al organismo nutrientes adecuados, ¿sí? No tener ni excesos ni deficiencias. Ahora, aquí vamos a entrar lo que es la pirámide alimenticia. Tenemos en la superficie los lípidos y los alimentos grasos o los alimentos grasos. ¿De acuerdo? Los glúcidos, ¿a qué nos referimos? ¿Recuerdan los glúcidos? A los constructores o los alimentos constructores. Por ejemplo, un huevito, un pescado. Las proteínas, ¿sí? Las vitaminas y sales minerales para los alimentos protectores. Y los carbohidratos, recuerdan el arroz, el pan integral, por ejemplo, ¿sí? Para los alimentos energéticos, para que nos proporcionen la energía necesaria para poder realizar nuestras actividades diarias. ¿Sí? Ahora, entonces, a ver, jóvenes, hasta ahorita, hasta este momento, ¿cuántos tipos de alimentación o nutrición hay? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién ha estado atento? Habían dos, a ver, habían dos. Dos, solamente dos tipos de nutrición o alimentación. ¿Recuerdan? Aquellos organismos que pueden, sí, que no necesitan de un organismo externo para poder generar sus propios nutrientes. ¿Cómo se le llama a esos tipos de organismos? Autotrofos. Autótrofos, muy bien, Anderson, autótrofos. Y aquellos que sí dependen necesariamente de otro organismo, ¿cómo se le denomina? Heterotrofa. Son organismos heterótrofos, ¿sí? Tienen una nutrición heterótrofa. Muy bien, Anderson. Entonces, ahora, ¿cuál será la diferencia entre alimentación y nutrición, jóvenes? A ver. ¿O cuáles son esas diferencias entre alimentación y nutrición? A ver, yo les ayudo. Si yo digo, hablamos de un acto involuntario dentro de la nutrición.
¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Nutrición o alimentación? Es un acto involuntario, es decir, no depende de la voluntad humana, sino que es básicamente automático, es autónomo, jóvenes. ¿Nos referimos a la nutrición o a la alimentación? Nos vamos a referir a la nutrición, ¿de acuerdo? Nutrición, acto involuntario, alimentación depende de quién, de la voluntad humana, ¿sí? Ahora, si hablamos de, por ejemplo, de lo que es la nutrición, la alimentación, las dietas, también va a haber pequeños, ¿cómo se dice?, trastornos alimenticios. Seguramente estos dos términos ya ustedes están familiarizados, la anorexia y la bulimia, ¿sí? A ver, la anorexia es a ver, ambos son ejemplos, por ejemplo, de trastornos alimenticios psicológicos. ¿Por qué psicológicos? Porque tenemos la necesidad, por ejemplo, ¿sí? O tienen la necesidad de, en caso de la anorexia, rechaza mantener un peso normal. Es decir, sea lo que sea lo que fuera que comiera, va a sentirse qué cosa, que está engordando. ¿Sí? No importa si come solamente frutas y verduras, se va a sentir con sobrepeso, ¿de acuerdo? Va a rechazar de alguna manera su peso normal, el peso que tiene en ese momento. Es por eso que en esta imagen, por ejemplo, hay una distorsión, ¿no es así? Por eso decimos que es un trastorno psicológico. Hay una distorsión en la percepción que tienen esas personas de sí mismas, ¿de acuerdo? Puede ser delgada, pero se van a autopercibir como alguien que está obeso, se van a sentir así. Aunque se vean delgadas, se van a sentir que tienen sobrepeso, por lo que van a rechazar de alguna manera el comer, ¿sí? O comer muy medido, bastante medido, y aún comiendo, teniendo una dieta muy estricta, se van a sentir de esa manera. Ahora, tenemos la bulimia. ¿Qué es la bulimia? Es un poco como que se parece en ciertos puntos, pero a diferencia de la anorexia, la bulimia, la persona va a tener la necesidad de querer ingerir, ¿sí? Grandes cantidades de alimento. Van a comer en exceso, van a sentir esa necesidad. Pero luego, ¿sí? Luego, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Van a generar dentro de sí, ¿sí? Un temor, ¿sí? Van a sentir un temor a engordar. Van a sentir un temor a tener un peso extra. Por lo tanto, las personas que hacen cuando sienten que están subiendo de peso, están engordando, ¿qué cosa hacemos? Nos ejercitamos, no sé si salimos a correr, salimos a caminar, hacemos algún tipo de ejercicios para controlar nuestro peso. Pero los bulímicos o las bulímicas, en este caso, ¿qué es lo que van a realizar? Van a inducirse generalmente al vómito, ¿sí? O al uso exceso de qué cosa? Laxantes. ¿Para qué? Para que puedan perder peso, ¿sí? Ambos son trastornos psicológicos, muy bien. Uno, ¿por qué? Porque su percepción está totalmente distorsionada. Ellas se sienten, ¿sí? Se sienten con sobrepeso, por ejemplo. Por lo tanto, van a querer de alguna manera controlar estrictamente lo que comen. Y aún así, comiendo solamente saludable, puras frutas y verduras, por ejemplo, ¿sí? Sin ningún tipo de grasa, van a seguir sintiéndose de esa manera. Por lo tanto, ambos, ¿sí? Ambos, tanto anorexia como bulimia, son muy peligrosos para la salud humana. Porque el cuerpo, por ejemplo, en la bulimia, aunque coma, lo vomita todo. Entonces, todos esos nutrientes van a salir a través del vómito y el cuerpo lo va a perder. Y si no, el cuerpo no se nutre, ¿qué causa va a traer al organismo? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de un ser vivo si no consume nutrientes, si no se nutre adecuadamente? Se enferma Se enferma, muy bien. Pero ¿por qué se enferma, jóvenes? ¿Por qué un organismo puede enfermarse? porque le faltan nutrientes. Sí, muy bien. Recuerden, si la función de la nutrición es hacer que el organismo, por ejemplo, se desarrolle, crezca, a ver por el chat. Si la función de la nutrición es que el organismo crezca, se desarrolle, mantenga sus funciones vitales correctamente, ¿sí? A falta de nutrientes, todos estos procedimientos se van a perder o se van a ver perjudicados. La persona o los niños, por ejemplo, no van a crecer correctamente en caso de que se nutran adecuadamente. Incluso los jóvenes, los adultos, ¿sí?
que no se alimentan adecuadamente o que contienen un exceso de ciertos alimentos, por ejemplo, la grasa, que es algo muy típico de hoy en día, ¿sí? ¿Qué cosa? Van a presentar ciertos problemas. ¿Sí? Vamos. En caso de, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso, ¿cuál es el problema o cuál es la enfermedad clásica, típica de las personas que tienen sobrepeso, jóvenes? Siempre hay un malestar, hay un padecimiento que sufren esas personas que tienen sobrepeso. Tienen una dificultad en un órgano, generalmente, el corazón, no se olviden. ¿Sí? Las personas generalmente con sobrepeso tienen problemas de corazón, tienen problemas cardíacos, ¿sí? Pero también pueden presentar otros problemas, por ejemplo, la indigestión, también incluso lo que es la dificultad para respirar, ¿sí? Ahora, también vamos a hablar de lo que son, o lo que es lo que llamamos la desnutrición, ¿sí? La desnutrición se debe a diferentes factores, ¿sí? Como su nombre lo dice, desnutrición, es decir, que hay una carencia de nutrientes, ¿sí? No, el cuerpo no va a tener los nutrientes necesarios para poder funcionar correctamente. Entonces, la desnutrición se debe a diferentes factores. Falta de alimento, factores, por ejemplo, factores económicos, factores sociales, ¿sí? El cuerpo al no tener los nutrientes necesarios va a presentar o va a presentar ciertos problemas, ciertos padecimientos, anemia, por ejemplo, ¿sí? Y la obesidad, como les dije al principio, que una persona que coma bastante, que esté gordita, ¿sí? No significa que tenga o que goce de una buena salud. Por ejemplo, aquí están los problemas que les mencioné hace un momento de las personas que tienen generalmente sobrepeso. Tienen problemas pulmonares, ¿sí? Tienen ciertas dificultades para respirar, padecen de dificultades cardíacas, ¿sí? Ahora, como el cuerpo, si es inteligente, busca de alguna manera autorregularse, es decir, busca de una manera mantener un equilibrio. Por lo tanto, si lo saturamos de grasa, por ejemplo, estas funciones de alguna manera se van a ver perjudicadas, ¿sí? Ahora, vamos a ver si se han estado prestando atención, ¿de acuerdo? Yo quiero preguntarles, a ver, antes de pasar con los ejercicios, ¿cuántos tipos, cuáles son las clasificaciones de la alimentación? ¿O en qué se clasifica la alimentación? O los nutrientes, mejor dicho. ¿Se acuerdan? A ver, yo les voy a ayudar con el primero, ¿ya? Tenemos lo que son constructores, ¿sí? Constructores. Generalmente, ¿qué cosas hacen? Reparan los tejidos. ¿Qué más? Energéticos y protectores. Energéticos y protectores. Muy bien, Anderson. Los energéticos, ¿de qué se encargarán? A ver, para todos. ¿De qué se encargarán los alimentos energéticos? Milagros, Dulce, Jimena, Anderson. ¿Para qué se encargará? ¿O de qué se encargarán? De proporcionarnos qué cosa. ¿Qué cosa proporcionan los alimentos energéticos? Para tener energía y salud. Muy, muy bien. Energía. Sí, nos produce energía. Nos va a proporcionar energía. Ahora, muy bien. Vamos a pasar lo que son las preguntas, jóvenes, ¿crees? Ya, nos queda poco tiempo. Muy bien, entonces, aquí está, miren. Los alimentos, según su función, ¿de acuerdo? ¿En qué se clasifican? ¿En qué se clasifican, jóvenes, los alimentos según su función? Hace un momento lo habían dicho, jóvenes. Productores energéticos y constructores. Energéticos, constructores, muy bien. Falta uno. ¿Cuál más? ¿Qué nos está faltando? Protectores. Protectores, muy bien. Son tres, no se olviden. Constructores, energéticos, ¿sí? Y los protectores. Un momento. Ahora, la anorexia. Ya hemos hablado hace un momento de la anorexia. ¿Qué es la anorexia, jóvenes? ¿Qué es la anorexia? ¿Verdad? ¿Qué es la anorexia, jóvenes? Es un trastorno, ¿qué cosa? Físico, hormonal.
¿Qué clase de trastorno será la anorexia? Psicológico. Muy bien. Es un trastorno psicológico, ¿no es así? ¿Y en qué consiste esta anorexia? A ver, yo les pregunto, jóvenes, ¿en qué consiste la anorexia? ¿Qué es la anorexia exactamente? Ya sabemos que es un trastorno psicológico, pero ¿en qué consiste? ¿Qué pasa con las personas que sufren o que tienen este padecimiento? No, digan, sin miedo, jóvenes, sin miedo. No, no pasa nada si nos equivocamos, ¿sí? Aquí todos Tienen están problemas con la alimentación. bien, correcto. Que tienen problemas para alimentarse, ¿no es así? Sienten esa percepción distorsionada de su propia persona, ¿sí? Siempre están como que llevando al límite lo que es su alimentación y aún así muchas veces no es suficiente para esas personas sentirse cómodas consigo mismo, exactamente con su peso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la anorexia es un trastorno alimenticio, jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de nutrición? ¿De acuerdo? Habían dos tipos de nutrición. Aquellos Au- organismos, ¿sí? Autótrofos y heterótrofa. Muy bien. Alimentación autótrofa y heterótrofa. Ahora, si le pregunto, ¿qué consiste la alimentación autótrofa? ¿En qué consiste este tipo de alimentación? O este tipo de nutrición, mejor dicho. A ver, ahí está la clave. Autótrofa. Yo soy autónomo, nadie me domina. No necesito de nadie para poder hacer mis cosas. Por ejemplo, ¿no? Auto, autótrofos. Acá nos referiremos con nutrición autótrofa, jóvenes. Que el organismo no necesita ¿de quién? El organismo no va a necesitar de otro organismo para poder conseguir sus propios nutrientes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo una planta a través de la fotosíntesis, por ejemplo, o la absorción de ciertos minerales, ciertos nutrientes a través del agua o la tierra. Muy bien. Y si yo digo heterótrofos, si le digo nutrición heterótrofa, ¿en qué consiste este tipo de nutrición? ¿O a qué nos referimos? Autótrofa, el organismo es independiente, no necesita de otro para poder subsistir. ¿Y los heterótrofos? Nosotros seremos heterótrofos o autótrofos, jóvenes. A ver, nosotros, los seres humanos, ¿produciremos nuestros propios alimentos? A ver, ¿ustedes qué creen, jóvenes? A ver, piensen un momento. Nosotros, los seres humanos, ¿sí? ¿Fabricaremos nuestros propios alimentos? A ver, ¿ustedes qué creen, jóvenes? Sí, profe, no, profe. A ver, ¿sí? ¿Sí, dime, Milagros? Ah, no. No. Milagros dice que no, profe, nosotros los seres humanos no producimos nuestros propios alimentos. Claro, jóvenes, ¿por qué? Porque si nosotros agarramos una manzana, ¿quién produce la manzana? ¿El ser humano o el manzano, el árbol? El árbol, ¿eso sí? O la cebolla, por ejemplo. Nosotros no fabricamos esos alimentos, sino que lo extraemos. Y ya con ello podemos preparar otro tipo de, ¿qué cosa? Comidas, ¿no es así? Alimentos para nuestra propia digestión. Ahora, nosotros, si dependemos de otro organismo para poder, en este caso las plantas, para poder vivir, para poder subsistir, tendremos una nutrición autótrofa o heterótrofa. Heterótrofa, profesor. Muy bien. Heterótrofa. ¿Por qué? Porque los heterótrofos, ¿sí? Los organismos heterótrofos necesitan de otros organismos. ¿Para qué cosa? Poder conseguir su propia alimentación, para poder nutrirse adecuadamente, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la nutrición autótrofa y heterótrofa, ¿de acuerdo? Autótrofa independiente, heterótrofa totalmente dependiente. Ahí es cuando hablamos de la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es la nutrición, jóvenes? ¿Qué es la nutrición? A ver, hay varios conceptos que se le puede atribuir a la nutrición. A ver, ¿qué es la nutrición?
Piensen un momento, a ver, la nutrición, el profesor dijo que era un proceso. ¿Qué tipo de proceso, por ejemplo, es la nutrición? Es un proceso. A ver, yo les ayudo para que recuerden. ¿La nutrición será un proceso voluntario o un proceso involuntario del ser humano? Voluntario, Involuntario, muy bien. ¿Por qué decimos que es involuntario? ¿Por qué decimos que no? porque, ¿Sí? porque nosotros elegimos nuestros alimentos. Muy bien. Nosotros. A ver, no, no. Discúlpame. Estamos hablando de la nutrición. Si es un acto involuntario, quiere decir que no depende del ser humano, ¿no es así? Y si no depende del ser humano, ¿por qué decimos mejor dicho, que es involuntario? Porque va a intervenir lo que es el aparato digestivo, jóvenes. Sí, en ciertos animales, ojo, hay animales que no tienen aparato digestivo, pero los animales que lo poseen van a intervenir este aparato digestivo. Y esto, por ejemplo, el estómago, cuando nosotros comemos algo, comemos una manzana, nos alimentamos con el almuerzo, desayuno, nosotros no vamos a decidir, por ejemplo, qué cantidad de enzimas va a segregar el estómago para la degradación de ese alimento, ¿no es así? Nosotros no vamos a decir ya, a ver, estas moléculas van a quedarse, estas moléculas se van a ir, ¿no? Sino que el cuerpo mismo, ¿sí? Como es inteligente, el cuerpo mismo lo va a elegir, ¿sí? Va a actuar independientemente si nosotros queramos o no queramos. Si nosotros comemos, por mucho que queramos no digerirlo, lo vamos a hacer. El cuerpo lo va a hacer de manera automática, ¿sí? Por eso decimos que es involuntario. Ahora, ¿será un proceso de qué cosa? ¿Un proceso biológico, un proceso físico? ¿Será un proceso psicológico? ¿Qué tipo de proceso es la nutrición? ¿Qué tipo de nutrición es qué tipo, mejor dicho, qué tipo de proceso es la nutrición? Es, es, es un proceso biológico, no se olviden, o fisiológico, ¿de acuerdo? Ahora, es un proceso biológico que ayuda al funcionamiento, mantenimiento y crecimiento de los seres vivos. ¿Recuerdan? Lo habíamos visto durante la primera diapositiva, bueno, la segunda diapositiva que les mostré. Un momento, por favor. Entonces, sabemos ya, a ver si se acuerdan o no se acuerdan. ¿Cuál es la función principal de una dieta, jóvenes? A ver, ¿cuál es el objetivo de una dieta? ¿Cuál es su función? A ver, si sabemos que una dieta es el consumo, por ejemplo, ¿no? habitual de ciertos alimentos, ¿cuál será la función entonces? Por ejemplo, decimos, no, la dieta de los leones se basa en carne. La dieta de las cebras, por ejemplo, se basa en qué? En hierbas. O la dieta de los tiburones, por ejemplo, ¿se basa en qué? En peces, sí, en carne, que son carnívoros. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la función de una dieta? Es proporcionar al cuerpo los nutrientes adecuados, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene sobrepeso y va al nutricionista para poder controlar su peso, para poder bajar un poco, este nutricionista le va a dar lo que llamamos la famosa dieta, ¿no es así? Va a tener una dieta esa persona. ¿Y por qué tiene una dieta? ¿Por qué le dicen dieta y no alimentación? Es porque esa dieta está estructurada para darle al cuerpo o a su cuerpo lo que necesita, ¿sí? Los nutrientes adecuados, los nutrientes necesarios, sin cometer excesos ni ni cometer deficiencias. Muy bien. Ahora, ay, mira, vamos a corregir esta diapositiva, que me olvidé colocarle ciertas. A ver, un momento. Ujú. Muy bien. A ver, jóvenes. Ahora, tenemos la siguiente actividad de extensión. Los tres tipos, o mejor dicho, la clasificación de los alimentos según su función, de los nutrientes según su función. Los constructores, energéticos y
Protectores. Ahora, dentro de los constructores tenemos qué cosa? Las proteínas, ¿no? El pescado, por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo saben ustedes sobre los alimentos o los nutrientes constructores, jóvenes? Pescado, carne, carne, muy bien. ¿Qué más? Alimentos en donde encontramos proteínas principalmente, ¿no? El famoso, el más famoso. Por ejemplo, aquí está el huevo. No sé si huevo sancochado, por ejemplo, por si acaso, el sancochadito, lo llamado huevo crudo, ¿sí? Es mucho más saludable y nutritivo que el huevo frito, aunque el huevo frito para muchos les parezca un poco más rico, ¿de acuerdo? Es preferible siempre, jóvenes, consumir, por ejemplo, los carbohidratos y las proteínas, alimentos que posean proteínas y carbohidratos, obviamente sin tener tampoco tanto exceso. Los energéticos generalmente nos referimos a la grasa. Por ejemplo, el tocino o la carne de cerdo posee altos índices de grasa, posee ciertos índices de grasa. Entonces, a ver, vamos a ver la pirámide alimenticia para que intenten recordar, ¿sí? Tenemos aquí están, miren, los constructores, ¿sí? Huevito, pescado, carne, muy bien. Tenemos lo que son también las proteínas, lo que les mencioné, ¿recuerdan? Constructores o plásticos, aquí lo mencioné, o plásticos, la leche, por ejemplo, el queso. Entonces, les decía que es recomendable siempre consumir de abajo, lo de abajo primero, en mayor medida, y lo de arriba en menor medida, ¿sí? Por ejemplo, siempre dicen, no, el exceso de grasa es dañino, ¿sí? Sin embargo, el exceso, por ejemplo, ¿no? de una lechuga, por lo general no te causa tanto daño. Pero siempre, obviamente, todo en exceso es dañino. Ahora, es recomendable porque son más saludables, ¿sí? Tienen un procedimiento, no está alterado general, de una manera tan exagerada, por ejemplo, por ejemplo, de alimentos grasos, las papas fritas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué interviene para la creación de las papas fritas? Aceite, la papa obviamente, aceite, calor, y generalmente algunas personas le echan sal, ¿de acuerdo? Entonces está saturado. Son alimentos grasos. Sin embargo, una lechuga, por ejemplo, ¿no? Un brócoli, una cebolla, si lo hacemos en ensalada, por ejemplo, no va a tener tantos condimentos, ¿sí? Tantas intervenciones externas para su propia digestión. Por ejemplo, que le echamos a una ensalada, generalmente limón, si algunas personas le echan un poquito de sal, algunas pimienta, pero es en menor medida. Bien, entonces, siempre es recomendable comer la base en mayor medida que lo que está más arriba, como los alimentos grasos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, claro que hay excepciones, por ejemplo, el huevito, si uno o dos huevitos al día no hacen daño, pero todo en exceso es dañino. Entonces, aquí está, vamos a ver. Tenemos los energéticos. ¿A qué nos referimos con los energéticos jóvenes? Acá están, miren, fíjense. A ver, ¿qué cosa? Carbohidratos, ¿de acuerdo? Los carbohidratos, no, no, ojo, no la grasa, sino los carbohidratos son los que proporcionan energía. Entonces, en qué tipo de alimento encontramos los carbohidratos? A ver, ¿en qué tipo de alimentos jóvenes? Los carbohidratos. Ya había mencionado, ¿recuerdan lo que se debería comer en mayor medida? Por ejemplo, una lechuguita, que es un alimento protector. A ver, jóvenes. El arroz, nunca he oído el arroz que es un carbohidrato. Algunas personas dicen, no quiero comer arroz porque tiene muchos carbohidratos y me va a engordar. ¿Nunca has escuchado esa expresión? ¿Sí? Ahora, si hablamos de energía, a ver, cuando un niño, por ejemplo, jóvenes, cuando un niño, nuestro hermanito menor, nuestro sobrino, ¿sí? Vemos, y su papá, por ejemplo, nuestros padres dicen, no le den dulces porque van a estar hiperactivos, van a estar muy inquietos. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que va a hacer el dulce? Lo va a llenar de qué cosas de energía, ¿no es así?
¿Y qué contienen todos los dulces? Las galletas, por ejemplo, una pícaras, una morocha. ¿Qué contienen todo? Hay algo en común que contienen. Contienen azúcar, jóvenes. Sí. El azúcar es un tipo de alimento energético, ¿sí? Ahora, a ver, el arroz también es un carbohidrato. Y sepan esto, jóvenes, si alguien les dice, por ejemplo, ¿no? El arroz engorda, ¿de acuerdo? Los carbohidratos por sí solos no va a generar engorde, no va a generar un sobrepeso, ¿de acuerdo? A menos que se combine con otro tipo de alimentos, por sí solos no lo van a hacer, así que ustedes no se preocupen. Obviamente todo en una medida razonable, ¿sí? Ahora, si hablamos de elementos constructores, hablamos de elementos energéticos, protectores, la lechuga, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, quizás en la primaria nos han enseñado a nosotros, ¿el plátano será un alimento regenerador o no? ¿No? Cuando dicen, por ejemplo, se hacen una herida y dicen, coman plátano para que ayude a la cicatrización, por ejemplo, a la regeneración de esa parte de la piel. Entonces, el plátano, por ejemplo, es un alimento protector, ¿sí? Generalmente nos referimos a las frutas. La lechuga, por ejemplo, ¿qué más? Aunque ustedes no lo crean, el agua también es un alimento protector, ¿sí? Nos va a ayudar a reparar tejidos, generalmente los internos, el cuerpo lo ayuda, incluso los externos, por ejemplo, para la cicatrización. Ahora, jóvenes, a ver, ahí está. Bien, como un repaso antes de terminar la clase del día de hoy, yo les quiero preguntar a todos ustedes, sí, a ver quiénes están aquí. Un momento. Y parece que eh, Jimena está, no está. Dulce parece que no ha tenido problemas de internet, no está. Bueno, ya, vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes, si yo les pregunto a ustedes, es un trans- eh, es una consecuencia de la mala nutrición. A ver, ¿qué cosa me pueden responder ustedes? Es una consecuencia de la mala nutrición. Si una persona tiene una mala nutrición, puede presentar dos cosas, ¿sí? Una carencia de nutrientes y el famoso sobrepeso, ¿sí? Entonces, las personas con sobrepeso van a tener ciertas dificultades cardíacas, respiratorias, etcétera. Y las personas que tienen una mala nutrición, o en este caso lo que tienen desnutrición, van a presentar una clara falta de nutrientes, lo que va a impedir que sus funciones vitales funcionen de manera correcta. Ahora, a ver, vamos a ver si de acuerdo o no se acuerdan. Ya. La bulimia. ¿Qué es la bulimia, jóvenes? A ver, ¿qué cosa era la bulimia? ¿Se acuerdan? La bulimia era un trastorno. ¿Qué tipo de trastorno era la bulimia, jóvenes? ¿Qué tipo de trastorno era la bulimia? Era un trastorno Psicológico. psicológico. Muy bien, Milagros. ¿Y qué es la diferencia de la bulimia de la anorexia, por ejemplo? La anorexia es problemas alimenticios. ah, ah, Sí, continúa, continúa. y la bulimia ah, ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen bulimia? ¿Qué temor tienen? a subir de peso. A subir de peso, muy bien, no te olvides, no se olviden, jóvenes. La anorexia, sí, es un trastorno psicológico igual que la bulimia, pero es una distorsión que ellos tienen, las personas anoréxicas tienen de sí mismos, de su propio peso. Sí, hay diferentes tipos de distorsiones, pero en la anorexia es específicamente con su peso. O sea, tienen un pánico terrible, tienen un pánico igual que los bulímicos a subir de peso. Pero a diferencia de los bulímicos, las personas que tienen bulimia, las personas que tienen anorexia van a evitar ingerir cualquier tipo de alimento, ¿sí? En la medida
la medida necesaria. E incluso tener una dieta rígida, una dieta estrictamente extrema, ¿sí? Van a sentir esa sensación de que tienen sobrepeso, que necesitan bajar como de lugar, aunque ya no tengan, aunque estén muy, muy delgadas, van a seguir sintiendo esta necesidad. Y por otro lado tenemos a las bulimias y las anoréxicas evitan tener que comer. Las personas que tienen bulimia, ¿sí? No van a poder controlar esa necesidad. Van a querer comer y comer, ¿sí? Van a perder el control con respecto a la ingesta de alimentos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar después? Al igual que que las personas que tengan anorexia, no van a querer subir de peso, ¿sí? Van a despertar un temor, van a sentir un temor a subir de peso. ¿Y qué cosa van a hacer? Generalmente se inducen al vómito, ¿sí? O usan o tienen un exceso en el uso de laxantes, ¿de acuerdo? ¿Para qué cosa? Perder peso. ¿Y qué es lo que pasa cuando suceden estas cosas? El cuerpo pierde los nutrientes que debería estar consumiendo, ¿de acuerdo? No se olviden, jóvenes, anorexia, bulimia, trastorno psicológico, ¿de acuerdo? Desnutrición y obesidad son problemas de nutrición, ¿sí? No necesariamente son problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay personas que les gusta comer alimentos con alto contenido en grasa, ¿sí? Un bróster, hamburguesa, pollo a la brasa, ¿sí? Y lo hacen de manera voluntaria. Ahora, ¿a qué hora es? Ya. Mis jóvenes, y quiero recordarles también las tareas de evaluaciones que aún no me han presentado, ¿sí? Me parece que este es el segundo tema de biología. Algunos me lo han hecho, sí, pero hay todavía quienes no lo han hecho, tanto física como biología. En física les quiero recordar, ¿sí? Que lo que se revisa es el procedimiento. No me vale que marquen la alternativa sea correcta o incorrecta porque no sé cómo han llegado a esa conclusión. Entonces, ¿cómo yo o cómo podemos, por ejemplo, los profesores en caso de números, certificar que un estudiante ha aprendido el tema a través del procedimiento que el estudiante va a utilizar para llegar a la respuesta, ya sea correcta o incorrecta? Muy bien. Entonces, no se olviden presentar, por favor, las tareas de evaluación, las aplicaciones de evaluación tanto de física como de biología. En física, el procedimiento. Sin el procedimiento va a haber, no va a tener una calificación igual que el que estudia el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que la siguiente clase, que tengan un excelente día, chicos. Hasta luego.